Disculpen las molestias, está difícil esto de la hibridad, pero bueno, les leía yo la semblanza de Guillermo. Fue profesor de asignatura en la maestría en sistemas de la Universidad Iberoamericana, donde ha sido académico de tiempo desde 1988. Profesor en el diplomado en seguridad de la información de la UNAM desde el año 2000 hasta el 2010. Fundador y coordinador del diplomado en gestión de la seguridad de la información de la UNAM desde su fundación hasta la fecha. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura y maestría. Sus principales temas de interés son la investigación de operaciones y la computación. Guillermo es además un astrónomo aficionado, más que aficionado, un astrónomo aficionado profesional, como verán al ratito, y miembro fundador prácticamente del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Guillermo, pues muchísimas gracias por estar aquí. Te paso el micrófono y ahorita te compartimos la pantalla. Vale, pues muchas gracias y bienvenidos todos. Por acá, por el suroeste de la ciudad, el clima está espantoso, ha habido unas tormentas eléctricas impresionantes y unos aguaceros bárbaros. Bueno, ok. Hoy voy a hablar de una observación que hicimos en el eclipse anular de 1984, un eclipse anular que se vio en la República Mexicana, ¿sí? En la República Mexicana, y que yo creo que valió la pena porque hicimos muchas cosas realmente interesantes, ¿sí? A ver, ya. Pues pásale, porque aquí no. No, ¿No? no, se niega. Bueno, yo le doy. Bueno, estas computadoras se necesita un experto en cómputo. Ok, bien. Entonces vamos a hablar de cosas del eclipse de 84, pero pues eso hay que enmarcarlo en un mundo más amplio, ¿sí? Entonces, tengo 3 temas para el día de hoy. Uno es hablar de generalidades sobre el Sol. No voy a entrar a fondo en nada, simplemente generalidades. La segunda parte va a ser la observación del eclipse de 1984. ¿Sí? Y finalmente voy a mencionar algo del eclipse de octubre de este año, que también es anular, igual que el de 1984, ¿sí? Ok, bueno, en cuanto a las generalidades del Sol, el Sol, pues es una estrella, aunque suene feo, es una estrella mediocre por donde la vean. En cuanto a su tamaño, su diámetro, tiene 1.4 millones de kilómetros, pues no es ni grande ni chica, es por ahí del montón, está a la mitad, ¿no? Tal vez un poco arriba del promedio, pero no gran cosa, ¿sí? Está más o menos a la mitad de su vida. ¿Sí? Se estima que la vida del Sol será como 9,000 y cacho millones de años, y pues anda por ahí de los 4,600. Entonces, anda a la mitad. En cuanto a su temperatura, la temperatura superficial es de 5,800 grados Kelvin aproximadamente, y tampoco es ni una estrella muy caliente ni una estrella muy fría. El núcleo lo estiman en 14 millones de grados Kelvin, y esto tiene, el Sol tiene un tipo espectral G2, que le llaman una enana amarilla. Bueno, también hay enanas rojas y cafés, ¿sí? Entonces, pues el Sol es a la mitad de todo, donde la vean, ¿no? Muchas veces, pues queremos que el Sol sea especial, ¿no? Bueno, pues es especial porque está cerquita, porque dependemos de su calor
porque nuestro planeta está en órbita alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, pues esto es, digamos, una caracterización de cómo es el Sol, ¿sí? Bueno, aquí tengo una foto que tomé el día 19 de enero de este año. Estamos más o menos en el máximo, un máximo que no está siendo muy bueno, que digamos, es un máximo ahí medio malón, pero bueno, pues tenía ahí bastantes manchas el día 19 de enero. Esto lo tomé con un telescopio chiquito, con un MIF de Maxutov de 90 milímetros y con su filtro del Sol, un buen filtro del Sol. No es H-alfa, ojo, este es como se ve, ¿sí? El H-alfa tiene otras características. Sale. Ahora, ¿cómo es el Sol en general? Bueno, el Sol tiene un núcleo en el mero centro, que es el que está muy caliente, ¿sí? En ese núcleo están llevándose a cabo reacciones de fusión nuclear. Básicamente se juntan 4 átomos de hidrógeno para dar uno de helio. Y como la masa del átomo de helio es más chica que la masa de los 4 átomos de hidrógeno, pues hay esa diferencia de masa se transforma en energía, ya saben, la famosísima ecuación de Einstein, ¿no? Y eso es lo que le da la energía, al Sol. Alrededor de este núcleo hay lo que le llaman una zona radiativa. Ahí lo que está dominando es la presión de radiación del Sol. Esa es una cosa muy curiosa, ¿eh? La luz es un animal muy extraño, ¿eh? Aunque la usamos todos los días y la vemos, es un animal muy extraño porque no tiene masa, pero sí tiene momento. Es decir, choca contra algo y lo empuja, aunque no tiene masa. Entonces, eso es una cosa, pues, a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Y entonces hay toda una zona donde está la parte esta radiativa. Encima de eso hay otra zona, que es la zona convectiva. Lo que tenemos aquí en la zona convectiva son corrientes de los gases que forman el Sol, fundamentalmente hidrógeno, también algo de helio y por ahí pequeñas cantidades de otras sustancias. Y pues es como cuando ponemos a hervir el agua, ¿no? Ponemos nuestra jarra, la estufa, se calienta de abajo y lo que empieza a ocurrir es que el agua sube, o sea, se calienta, sube, se enfría un poco y baja, y vuelve a subir, y vuelve a bajar, y vuelve a subir, y vuelve a bajar. Y eso forma lo que le llaman las celdas convectivas. Entonces, esa es otra parte importante del Sol, ¿sí? Toda la zona convectiva. Luego, encima de eso, tenemos la cromosfera. La cromosfera es una capa de hidrógeno, básicamente, que es roja, que tiene radiación de emisión, una línea de emisión del hidrógeno, que es el H-alfa, es un color rojo muy bonito. Y pues eso es lo que está en la cromosfera. Y cromosfera pues viene de que tiene color. La mayor parte de la luz del Sol viene de la fotosfera, que es la superficie de la zona convectiva, ¿sí? Es la superficie de esa zona convectiva. También el Sol tiene manchas, sí, necesita echarse un regaderazo. Tiene manchas y a veces tiene muchas, a veces tiene pocas. De hecho, hay temporadas en que no tiene ninguna, está limpiecito. Además de las manchas, tiene
llamaradas, tiene prominencias, estas que forman una especie como de anillo y que están dirigidas por campos magnéticos. Y afuera del Sol pues está lo que sería la atmósfera, y esa atmósfera pues es la corona solar, que es enorme, enorme, gigantesca, de muy poca densidad, una densidad muy bajita, 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 pero es enorme. Entonces, esta es más o menos la estructura del Sol, y aquí en la parte de arriba a la izquierda tenemos una mancha solar, se ven como negras, pero no son negras, lo que pasa es que están menos calientes de lo que hay alrededor, y aquí donde dice gránulos son precisamente estas celdas convectivas que además están moviéndose todo el tiempo, ¿sí? Le llaman por ahí los granos de arroz, también le llaman. Ok, ahora, las manchas solares vienen por ciclos, se habla de un ciclo de 11 años. En realidad el verdadero ciclo es de 22 años, es del doble. ¿De dónde viene? Viene de que cambian la polaridad magnética del Sol. En una temporada, por 11 años, de un lado está el polo norte del Sol, o el equivalente al polo norte, y en los siguientes 11 años lo que hay ahí es el sur. Entonces hay una inversión del campo magnético del Sol. Esas inversiones de campo magnético no solo ocurren en el Sol, en la Tierra ha habido una serie de inversiones de campo magnético que están registradas en el fondo del mar, en donde se separan las placas tectónicas. Ahí hay un muy buen registro de cuál era la polaridad magnética de la Tierra en diferentes momentos. También pasa en la Tierra. Las manchas solares, entonces, tienen un ciclo de 11 años, que en realidad es de 22. Y pues tiene sus máximos. Aquí tenemos el número de manchas, y por acá tenemos los años. Aquí está desde 1600 hasta el 2000 y cacho, casi hasta el presente. Aquí estamos en este máximo. Y pues podemos ver que sube, baja, luego vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. La línea negra en este diagrama es una especie de promedio, es una suavización para que no se vean todos los picos, como buscando más bien la tendencia. Aquí brinca lo que le llaman el mínimo de Maunder, en donde sobre la Tierra en esa época hubo temperaturas muy bajas, muy bajas, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo empíricamente que hay una influencia del Sol de la actividad solar sobre el clima, ¿sí? Y eso pues es algo relevante porque nos puede generar problemas o nos puede ayudar mucho. Bien, aquí tenemos una fotografía, bueno, en realidad son 3 fotos que están encimadas, en donde en un eclipse de Sol encimaron lo que llaman el anillo de diamante. Hay 2 anillos de diamante, uno es a la entrada del eclipse total, otro es a la salida del eclipse total, y le pusieron una rejilla de difracción, que es un mecanismo que separa las longitudes de onda de la luz que está recibiendo. Y entonces lo que nos da es una serie de imágenes fantasma, digamos, del Sol en diferentes longitudes de onda. Y aquí vemos este rojo que está hasta la mera derecha, pues es precisamente el H alfa. Por acá tenemos que está aquí entre azul y verde, ese es el H beta, ¿sí? Y pues hay otras líneas más ahí en ese espectro, ¿sí? Bien. Las estrellas nacen porque hay una nube de gases, de polvo también, que no está siendo homogénea. Entonces, en algún lugar se empieza a concentrar un poco más de materia,
al concentrarse más materia, tiene mayor atracción gravitatoria, mayor gravedad, y eso junta más materia y junta más y más y más y más hasta que se forma la estrella. Cuando nosotros comprimimos un gas, se calienta, ¿sí? Lo hago a los niños, hay que hacérselos gráficamente. Yo a mi nieto se lo hice hace un par de años con una bomba para echarle aire a las bicicletas, le tapa a uno la salida y le da uno a la bomba y pues se calienta de la parte de abajo, donde está el aire comprimido, ¿verdad? La parte de arriba no se calienta. Entonces, estas nubes de gases y de polvo, gases en el universo, lo que domina así por muchísimo es hidrógeno y helio, ¿sí? Todos los demás son cantidades chiquitas. Y entonces empieza a calentar, y cuando en el centro, que es lo que queda más caliente, se alcanza una temperatura suficientemente alta y una densidad suficientemente alta, entonces se empiezan a producir las reacciones de fusión, que son las que dan la energía a las estrellas. En ese momento podemos decir que ya nació la estrella. Y se la pasa por un tiempo muy largo, con muy pocos cambios. Muy pocos cambios. Digo, hay alguna evolución, pero son cambios muy lentos. Y a eso le llamamos una estrella de la secuencia principal. Este es un diagrama de Hertzsprung-Russell. No. Creo que estoy al revés. Ok. Este es el diagrama de Hertzsprung-Russell. Este diagrama lo que hicieron fue poner la temperatura en el eje horizontal. Nótese que las temperaturas más altas están a la izquierda, no a la derecha. En astronomía le llevamos la contra a mucha gente. Si ustedes ven un mapa celeste, van a ver que la ascensión recta va de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, que es lo normal, ¿no? Hay razones para ello, desde luego. Entonces, en el eje horizontal tenemos la temperatura en grados Kelvin y en el eje vertical tenemos la luminosidad, la magnitud absoluta. Ojo, la que vemos nosotros en el cielo es aparente, en donde si una estrella muy brillante está muy lejos, la vemos con poco brillo hasta acá. Y a la hora de que pusieron en este diagrama un montonal de estrellas que estaban conocidas, pues lo que vieron es que la mayoría se agrupaba así con una línea más o menos bien definida, y luego había estrellas por otro lado, ¿no? Bueno, aquí lo que pasa es que la mayor parte de la vida de una estrella se la pasa en la secuencia principal, es decir, hay poco cambio de temperatura y poco cambio de luminosidad. Cuando a la estrella se le agota el hidrógeno que hay en su núcleo, el que está fusionándose para producir helio, que es el que produce la energía, pues deja de producir calor, deja de producir luz, y entonces la estrella se contrae. Se contrae, ya no hay presión de radiación que mantenga el equilibrio, entonces la estrella se contrae. Y al contraerse, se calienta todavía mucho más. Se calienta a una temperatura tal que el helio puede empezar a fusionarse para dar otras sustancias como carbón, por ejemplo, ¿no? Son varios, son reacciones que va una y otra detrás, ¿no? Pero se produce en buena cantidad carbón y la estrella vuelve a brillar. A eso a veces en inglés le llaman helium flash, ¿sí? Y bueno, pues eso es lo que va a pasar con el Sol, va a tener un helium flash. ¿Sí? Si tuviera mucha más masa el Sol, entonces habría otros flashes más allá del helio, pero pues, como nuestra estrella es mediana, es del montón, pues no va a tener más que el del helio, ¿sí? Hasta que finalmente se convierta en lo que le llamamos una gigante roja. Es una estrella relativamente fría, está a la derecha, ¿sí? Están las temperaturas frías, pero es muy grandota. Y entonces
la cantidad de energía que irradia es muy grande. Entonces, por eso es una gigante roja. Y luego, esta gigante roja se calienta y al final, cuando ya se le agota todo, cuando ya no puede generar más energía por fusión, pues simplemente se enfría y se convierte en una enana blanca y luego acaba siendo una especie de piedra, ¿no? Al mero final, ¿no? Entonces, esto es lo que le espera al Sol. Y ahorita estamos aquí en la secuencia principal, justo a la mera mitad de la secuencia principal. De nuevo, el Sol a la mitad en todo, ¿no? No nos escapamos, ¿no? Sale. Ahora, el Sol está cerca y eso nos permite pues observarlo con mucho más detalle que una estrella que esté más lejos, ¿no? Sin embargo, hay una serie de cosas del Sol que de plano no se han podido explicar. No se han podido explicar. Hay muchas hipótesis hay todas las que quieran, hay para dar y repartir, pero que estén bien comprobadas, ahí es en donde tenemos dificultades. Por ejemplo, la corona solar alcanza hasta 2 millones de grados Kelvin, ya bastante lejos del Sol, pero alcanza 2 millones de grados Kelvin. Y lo que calienta la corona, pues debería de ser el Sol, ¿no? Pero el Sol está a 5,800 Kelvin, ¿sí? Entonces, eso está muy raro, ¿no? Es como pretender en la mañana calentar mi café poniéndolo encima de un cubo de hielo, ¿no? Digo, hasta donde yo sé, el calor fluye de lo caliente a lo frío y no de lo frío a lo caliente. Entonces, aquí hay un problema pues, muy importante, porque además la diferencia no es pequeña, son de 5,800 a 2 millones. Digo, está fuerte, ¿sí? Y hay varias hipótesis. Una que más o menos tiene buen apoyo, dice que viene de campos magnéticos. En las manchas solares hay campos magnéticos fuertes. De hecho, las manchas generalmente vienen por pares y una tiene un polo norte magnético y la otra tiene un polo sur magnético, ¿sí? Entonces, se supone que esa puede ser la fuente de la energía. La cosa es que eso está en la mera superficie del Sol. A mí eso, cuando yo vi eso, yo dije, bueno, ¿cómo le hace para llegar hasta tan lejos? Y que mientras más lejos, bueno, hasta cierto límite, la temperatura va subiendo, ¿no? Eso estaba muy, muy raro. Otros astrónomos proponen que sean ondas sónicas. El Sol está, digamos, como vibrando y pues suponen que pueden ser las ondas sónicas, pero tampoco da, a lo que se hace el balance de energía, cuánta energía entra, cuánta energía sale, etcétera, pues tampoco da. Entonces aquí hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de transporte de energía? Evidentemente, la energía térmica de la corona viene del Sol, no puede venir de otro lado. Pero ¿cómo le hace para algo más frío calentar algo más caliente? Otro problema que no es muy conocido, bueno, este lo conoce mucha gente, pero otro que no es tan conocido es que las estrellas de la secuencia principal empiezan con menos luminosidad y muy lentamente van aumentando su luminosidad. Entonces, por ahí más o menos se estima que hace de 2,500 a 3,800 millones de años, el Sol emitía como 3/4 partes de la energía que emite hoy. Nada más que eso es un problema bien serio. ¿Por qué es bien serio? Porque con esa cantidad de energía no calentaría a la Tierra lo suficiente como para que hubiera agua líquida. Y estamos seguros de que había agua líquida porque había vida. Y la vida no existe sin agua líquida. Entonces, aquí hay otro problema. Es decir, ¿cómo es que el Sol emitía poca energía? Bueno, 25% menos que ahora. Y aquí había agua líquida. Y hay muchas hipótesis que si había mucho dióxido de carbono y entonces el efecto invernadero que ahora está tan de moda,
Nada más que si eso hubiera sido cierto, en las capas sedimentarias que encontramos sobre la Tierra tendría que haber una cantidad enorme de carbonatos que vienen del CO2 y no los hay. Digo, sí hay, pero no en la cantidad necesaria, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es un problema así importante. Aquí hay la cita de un artículo del 2012, es una revista muy seria, es Reviews in Geophysics, que está en la lista que le llaman JCR, ¿no? Que es la seria, ¿no? Los que hacemos investigación, si no publicamos una revista que esté en esa lista así de élite, no nos cuenta, ¿no? Así de plano. Ok, bueno. La teoría nos dice que las estrellas se van a expandir ligeramente a lo largo de su vida en la secuencia principal. Ok, bien, pero es una expansión muy lenta. Y en la escala de vida humana, pues no podemos notarla, es tan poquito que no lo podemos notar, ¿sí? Eso no quiere decir que el Sol mantenga su brillo y mantenga su diámetro. ¿Por qué? Pues porque hay estrellas variables, estrellas que a veces brillan más, a veces brillan menos. Aquí les puse un ejemplo, la estrella Mira, Omicron de Cetus, de la ballena, que cambia de magnitud 2, lo podemos ver desde la Ciudad de México. Increíble, ¿no? Es de las pocas cosas que vemos en la Ciudad de México, con buen cielo, vemos como magnitud 2.5, por allá con muy buen viento cerca de la 3, ¿no? Y bueno, pues 2 es bien brillante. Y cuando esté en el mínimo, tiene magnitud 10.1. 10.1 necesita un telescopio ya de un tamaño decente para poderlo ver. No me acuerdo ahorita cuánto es, pero fácilmente son 4 pulgadas o más, ¿no? Entonces, tiene una variabilidad muy fuerte y es en un ciclo de 11 meses. Aquí a lo mejor alguien me va a decir, oye, ¿por qué no mencionas a Algol, que es la estrella variable, así la mera típica? Bueno, no la menciono porque Algol lo que ocurre es que son 2 estrellas, una más brillante que otra, que están girando una alrededor de la otra, es una estrella binaria, y entonces cuando la estrella menos brillante pasa enfrente de la más brillante, pues llega menos luz, y cuando está afuera, pues llega más luz, ¿no? Entonces no es un cambio intrínseco de la estrella, simplemente nos está estorbando ahí algo para que nos llegue la luz. ¿Sí? Bueno, ¿qué tanto cambia el diámetro solar? Bueno, las estimaciones, de acuerdo a la teoría, nos dicen que en promedio, ojo, en promedio, sería 10 a la menos 5 segundos de arco. 10 a la menos 5 es 0.401 segundos de arco. Bien, con un buen telescopio aficionado y un cielo decente, alcanzamos a ver una estrella binaria que tenga un segundo de arco de separación. De hecho, hasta como 0.8 segundos de arco, ¿no? Entonces, 10 a la menos 5 es casi nada, ¿no? Ni con el telescopio Keck pueden ver una cosa así de fina, ¿sí? Eso ya pasado a distancia, son como 7 metros por siglo, 7 metros por siglo. Híjole, pues detectar eso está bien difícil, ¿no? Pero puede ser una estrella variable de largo periodo. Alguien me diría, oye, es que no conocemos ninguna estrella variable con un periodo tan largo. Bueno, no lo conocemos porque hemos estudiado estrellas variables en los últimos, ¿qué les gusta? 200 años, ¿no? Y si estamos pensando en una estrella variable que tenga un periodo, ¿qué les gusta? De 3.000 años o de 10.000 años, pues no la vamos a agarrar, ¿no? Eso es un efecto de selección. No quiere decir que no puedan existir. Sí pueden existir. ¿Las hemos detectado? Pues no, pero pueden existir. Entonces, lo que podemos entonces es tener variaciones de un plazo más corto, así como Mira. ¿Sí? El problema es que no es fácil medir el diámetro del Sol. Para nada es fácil. ¿Sí? De entrada, la superficie del Sol es gaseosa. Bueno, estrictamente hablamos un plasma.
El plasma es un gas muy caliente en donde los átomos pierden sus electrones por la temperatura, pero es como un gas, ¿no? Es un gas. Y eso quiere decir que no hay un limbo, una orilla que esté claramente definido en la escala necesaria, los 7 metros, ¿no? También afectan en nuestra observación hasta problemas atmosféricos y contaminación. ¿Por qué? Porque si vemos el sol, en la parte de en medio se ve muy brillante, y conforme nos vamos acercando a la orilla, la luz del sol ya no sale directamente hacia nosotros, y entonces lo vamos viendo cada vez más oscuro. Entonces la mera orillita, si hay un poco más de bruma o cosas así, pues ya no la alcanzamos a ver. Entonces tenemos problemas. Desde luego, actualmente se usan otros métodos muy sofisticados, métodos basados en satélites, pero son indirectos. Lo que miden es básicamente una especie como de sismógrafos solares, y entonces se habla del diámetro sísmico del Sol, que es un proxy que le llaman, ¿no? O sea, es una variable que se supone que es parecida a, pero bueno, estamos lejísimos de la precisión que se necesita, ¿sí? Okay. Aquí tenemos los granos de arroz, ¿no? Las celdas convectivas. Son difíciles de ver, ¿eh? Son muy difíciles de ver. Por ahí alguna vez logramos verlas, pero es realmente difícil. Y están cambiando continuamente. Continuamente están cambiando. Pues porque es una superficie de lo que está hirviendo. Igualito que el agua en la jarra, ¿no? Igualito. Entonces, ¿en dónde está la superficie? Si yo me fijo en la superficie de la jarra o de la cacerola cuando está a punto de hervir, voy a ver estas celdas de convección como pequeñas subiditas del agua, pero están cambiando continuamente. Entonces, ¿cuál es la verdadera posición? Pues quién sabe, ¿no? O sea, hay una incertidumbre ahí propia del fenómeno. Bien. ¿Qué pasa con la variación del diámetro solar? De entrada, el diámetro solar lo miden tanto en el Observatorio de Greenwich como en el Observatorio Naval de Estados Unidos, en Greenwich desde 1750 y en el Naval desde 1846. En Greenwich también registran, bueno, los dos lados también registran el número de manchas solares y eso, y por eso la gráfica que había yo pasado antes tenía las líneas azules, que eran las más precisas, empiezan justo aquí, 1750, ¿sí? Y bueno, pues hubo gente que se le ocurrió analizar esos registros, ¿sí? Y hubo dos investigadores, Eddy y Bornasian, que en 1979 sugirieron, basados en los datos de Greenwich y del Observatorio Naval, que el Sol se estaba contrayendo, y además rapidísimo, rapidísimo. 2 segundos de arco por siglo, cuando la teoría dice que se debe de expandir 10 a la menos 5 segundos de arco por siglo. Esto pues era una cosa tremenda. Una contracción de ese tamaño haría que el Sol se calentara simplemente por compresión de los gases. Y eso modificaría la temperatura de la superficie de una manera importante y sería muy crítico para nosotros, ¿no? Entonces, la noticia esta de que el Sol se contrae 2 segundos de arco por siglo, pues es terrible, ¿no? Terrible para la humanidad. Afortunadamente no es cierto, afortunadamente, ¿sí? En ese momento, 79, poquito después, hubo una serie de astrónomos que dijeron, no, pues lo que pasa es que hay problemas para medir el diámetro del Sol en el telescopio. Pues sí, los hay, claro que los hay, ¿sí? Y yo creo que efectivamente esa es la razón por la que encontraron esto. Y además, también su análisis estadístico no era así de lo más picudo, ¿no? Se han hecho ahora otros análisis más avanzados, ¿no? Bien. También se ha propuesto medir el diámetro del Sol basado en los eclipses, ¿sí? En los eclipses. En el siglo XVIII, en 1715, Halley, el del cometa, propuso que muchas personas midieran la duración del eclipse y que estuvieran repartidos en diferentes lugares. Bueno, la medición no era súper precisa, pero tampoco era tan mala. Tenían
y hay relojes de péndulo que son bastante buenos, ¿no? Y pues él no encontró, o sea, la cifra de diámetro solar que él calculó era 0.2 segundos de arco menor que el actual. Yo creo que, considerando la época, pues fue un muy buen resultado, ¿no? Muy buen resultado. Luego vamos a ver que hay algunos problemas con la precisión de las coordenadas de los observadores. Otros investigadores, Parkinson y Morrison, a fines de los 70s, hicieron una serie de revisiones de lo de Greenwich, del observatorio naval y de otros métodos basados, por ejemplo, en la duración de un tránsito de Mercurio, cuando Mercurio pasa enfrente del Sol y cosas así, y llegaron a la conclusión de que la variación de diámetro del Sol era de 0.008 más menos 0.007 porcillo. Nótese que la incertidumbre de la medición es casi el tamaño de la medición. Entonces, eso lo que quiere decir es, pues mira, varía muy poquito. Es lo que quiere decir en realidad, ¿no? Bueno, estos fueron Parkinson y Morrison. Entonces tenemos unos que dicen que se contrae rápidamente y otros que dicen, no, tranquilo, no se contrae. Bien, estos cambios pueden afectar el clima tranquilamente. Aquí hay un artículo justo de esa época, de 1979, que habla de la cantidad de energía que produce el Sol y habla de lo que le pasa con el diámetro, con las mediciones del diámetro, ¿sí? Hay gente que sugiere que hay una correlación entre los ciclos de 11 y uno de 76 años de las manchas solares, que es lo que le llaman la ley de Secchi-Rosa, con el clima, ¿sí? Y hay este artículo que estudia con mejor estadística que la de Eddy, lo que ha pasado con el diámetro solar en los 265 años anteriores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con un eclipse? ¿Cómo puedo usar un eclipse para medir el diámetro del Sol con precisión? Medirlo sin precisión pues es muy fácil, ¿no? Así hasta ojo, ¿no? Con el dedo. Ocurre que la distancia a la Luna se conoce con una enorme precisión, con unos centímetros de error, gracias a un reflector que dejaron los astronautas que fueron a contaminar la Luna, perdón, que fueron a explorar la Luna, dejaron allá un reflector, entonces con láser se puede sacar la distancia con centímetros de error, ¿eh? O sea, es fantástico eso, porque hay que considerar que la Luna está por ahí como 360,000, 370,000 kilómetros y pues tener un error de centímetros realmente es una muy buena medición. La distancia al Sol también se conoce bien, son 150 millones de kilómetros aproximadamente, pero se conoce bien también. Y entonces, con un eclipse, si yo puedo sacar el ancho en el que se ve como eclipse total con precisión, conozco la distancia de aquí a la Luna, conozco muy bien el diámetro de la Luna, y ese sí lo conozco bien porque está cerca, incluso le han dado vueltas a la Luna las cápsulas espaciales, entonces ese se conoce muy bien, pues puedo calcular el diámetro del Sol, es un problema de geometría. Bueno, se dice fácil, se dice fácil, a la hora de que se mete uno a hacerlo, es un montón de trigonometría esférica y así, de esas cosas así feas, ¿no? Pero se puede hacer, ¿sí? Conceptualmente es un problema geométrico, ¿sí? Entonces la idea es que tenemos que medir el ancho de la franja en la que se ve el eclipse. Bueno, una manera de hacerlo es poniendo observadores a diferentes distancias de la franja que está predicha. Hacemos una línea de observadores con 20, 30, 15 observadores y pues unos van a quedar adentro de la franja, otros van a quedar afuera. Los que queden adentro lo ven como total y los que queden afuera no lo ven como total. Entonces, si yo sé entre qué observador y qué observador está la diferencia, pues sé dónde pasa la línea
Y si tengo a los observadores separados, qué sé yo, 30 metros, pues puedo tener el ancho de la franja con 30 metros de error, lo cual pues es muy bueno. Bien, hasta ahí todo se ve muy sencillo. ¿Qué pasa en la realidad? Ok, es que no es tan sencillo. Miren, una de las cosas que he aprendido ya después de muchos años, las ventajas de ser viejo, es que se encuentra uno con que las cosas generalmente son más complicadas de lo que parecen. Claro, hay que entrarle. Cualquier cosa, aunque se vea fácil o complicada, hay que entrarle. Y ya, si se nos complica más de la cuenta, pues le seguimos hasta que la resolvemos, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Bueno, ¿por qué? En varios de los eclipses, la observación la hicieron observadores sin experiencia y prácticamente sin equipo. Y bueno, pues ahí ya tenemos una dificultad seria. ¿Cuál es el problema? En un eclipse total tenemos las perlas de Bailey, y ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, que son las zonas entre las montañas que hay alrededor de la Luna, por donde se alcanza a colar luz de la fotosfera. Entonces, lo que tendría que decir un observador es si hubo algún momento en donde no hubo ninguna perla de Bailey, o durante todo el tiempo hubo cuando menos una perla de Bailey. Es lo que tendría que decir. Bueno, no está tan fácil, ¿sí? En cuanto a las perlas de Bailey, pues hay que conocer el perímetro de la Luna, las montañas que están alrededor de la Luna. Eso se conoció más o menos bien a partir de los 60, ¿sí? A partir de los años 60. Nada más que las perlas de Bailey, con mucha facilidad, se confunden con prominencias solares. Hay una diferencia de color, pero es fácil de confundir, ¿sí? Aún observadores que no sean así tan naif, las pueden confundir. Una mejor observación se puede hacer filmando el eclipse con un telescopio como de 3 pulgadas de diámetro y una cámara de video, se puede hacer perfectamente, ¿sí? La cosa es que estamos hablando de 1984. Y en 1984, aunque ya existían las cámaras de video, digamos, de aficionado, las de profesional existen desde mucho antes, pero las de aficionado, pues no había muchas, ¿no? Y entonces esto, pues no funcionaba bien. Y en cualquier filmación hay que revisar cuadro por cuadro para ver si están las perlas o no están, cuántas son. Y si desaparecen, por cuánto tiempo desaparecen. Todo eso se necesita para poder saber realmente si el observador estaba adentro de la trayectoria o afuera de la trayectoria. En los eclipses anulares tenemos otra complicación y es que lo que tienen que reportar es si el anillo cerró o no cerró, digamos. Si hubo alguna montaña en el perímetro lunar que tapó al anillo, entonces no cerró, o si sí cerró. Y el problema, pues, es que tenemos que usar protección para poder observar el eclipse. Ya esto, yo creo que aquí el centro va a hacer muchas pláticas para el eclipse de octubre, de cómo observarlo de una manera segura para no acabar como Galileo, que acabó ahí medio ciego por andar observando el sol sin protección, ¿sí? Ok, bueno. Aquí tenemos lo que sería el perfil lunar, digamos, un valle entre dos montañas. Está la cromosfera, está la fotosfera, que es la que emite la mayor parte de la luz. Esto que dice FSR es el Flash Spectrum, Zone, algo así, que es parte de la cromosfera, pero que es de donde sale el espectro ese que vimos en la foto esta, donde se veía a la izquierda el eclipse solar y luego se veía
las diferentes líneas, ¿no? Entonces, pues ya aquí nos damos cuenta que la cosa no está tan fácil, ¿no? No está tan fácil. Bien, aquí tenemos una fotografía de la cromosfera. ¿Qué vemos? Bueno, si ponemos atención, vemos pues unas zonas que están de color rojo de la cromosfera. Vemos algunas prominencias, aquí hay una, aquí a la derecha hay otra más grande o una llamarada, y va a ser difícil saber si lo que estoy viendo es realmente la cromosfera o estoy viendo la fotosfera, y la que quiero medir es la fotosfera. Entonces, pues esto, solo que lo tenga bien filmado con un telescopio apropiado y una cámara apropiada, pues puedo ver cuadro por cuadro y ahí sí puedo distinguir si se trata de una perla de Bailey o si se trata de la cromosfera. ¿Sí? Entonces no está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil. Bien. Eclipses relevantes antes del de 1984. El primero pues fue el que observó Halley con diferentes personas, ¿sí? ¿Qué problemas reales hay? Se pueden reanalizar los datos de la época. La cosa es que solo tenemos datos de 3 puntos, datos más o menos bien de 3 puntos. De esos 3 puntos, 2 de ellos eran construcciones de madera que ya no existen. Entonces, todo lo que tenemos son las posiciones que registró Halley. Pues sí, pero en esa época la precisión de la determinación de las coordenadas de un punto sobre la Tierra era bastante mala, ¿sí? Incluso todavía a mediados del siglo XIX, cuando después de la guerra entre México y Estados Unidos, donde nos quitaron ahí la mitad del territorio, se formó una comisión de límites para decir por dónde pasaba la raya de la frontera de acuerdo a los tratados. Hubo algunos mexicanos, tuvo Manuel Fernández Leal, el ingeniero Manuel Fernández Leal y otro Jiménez, que trabajaron con los gringos y que discutían con ellos, decían, no es que pasa más para allá, no es que pasa para acá, y sacaban el teodolito y lo medían y lo volvían a medir y volvían a medir y volvían a medir. Y decían, pues a ver tus datos, no, pues aquí están los míos, no, pues es que no coinciden. ¿Sí? Y eso fue en el siglo XIX, ciento y tantos años después de esto. De los 3 puntos, en uno sí se pudo determinar con precisión porque era una construcción ya de otro tipo, ya de mampostería, queda la ruina. Bueno, ok, es así, vamos, nos paramos ahí sí podemos sacar la posición. Entonces, esta medición, pues no es buena, ¿sí? Uno de los que hizo la reducción, que le llaman, o el reestudio de esos datos, fue el doctor David Nohan. A David yo lo conozco ya desde hace muchos años, es un gran astrónomo, un astrónomo profesional que trabaja mucho con aficionados, y tan importante es que hay un asteroide que se llama Donhan, y por ahí tenemos, los dos somos coautores de un artículo que está publicado en una revista seria, en una revista de la lista JCR, de una ocultación de una estrella por un asteroide, y pues es un tipo súper serio. Pues el problema es que por más que sea súper serio, pues realmente nada más tenía un punto, ¿no? Los otros dos, pues bueno, le creemos a Halley, ¿no? Luego, otro eclipse relevante fue el del 24 de enero de 1925 en Estados Unidos. Ahí en el artículo, yo lo tengo el artículo del que hizo la primera reducción de esos datos, dice que pues no podía sacar bien el diámetro del Sol porque no conocía el perímetro de la Luna. Lo que acabamos de decir, bueno, pues sí, no lo conocía, hasta fue a fines de los 60 que ya más o menos se conocía bien, ¿sí? Y eso se ha tratado de reanalizar. Entre otros, Dunham ha tratado de reanalizar. ¿Cuál es el problema? Están los datos de observación de la línea del lado sur y se perdieron los del lado norte. Del lado norte nada más hay un reporte de un observatorio profesional que de casualidad está ahí muy cerca de la línea. Y en total son 8 observaciones. 8 observaciones, son muy poquitos, ¿no? Y una sola en el lado norte. Luego, en 1983,
en Java, un grupo de astrónomos ingleses quiso medir el ancho de la trayectoria y consiguió a unos niños de una escuela para medir en un lado de la trayectoria y el gobierno les puso a burócratas para medir el otro lado. ¿Sí? De los burócratas no sacó nada, cero. Pues nada más hay la medición de un lado hecha por niños. Bueno, les digo una cosa, luego los niños son más cuidadosos que los adultos, ¿eh? Ojo, no los despreciemos, muchas veces son mejores. ¿Sí? Pero nada más es un lado. Ahora, ¿por qué es necesario tener los dos lados? Bien, la velocidad de rotación de la Tierra no es constante. Ojo, la velocidad de rotación de la Tierra no es constante, está variando continuamente. Le llaman las variaciones de nutación. ¿Sí? Y algunas están conocidas, vienen derivadas, por ejemplo, de las mareas que produce la Luna y el Sol, porque las mareas están, digamos, aumentando el diámetro de la Tierra, y pasa lo mismo que con una chica de estas que patina en hielo, de patinaje artístico, que van a girar, y por ahí pueden ustedes buscar en YouTube, hay muchos videos de eso. Cuando la chica va a entrar al giro, entra con los brazos totalmente abiertos y con una pierna totalmente abierta. Y luego lo que hace es que cierra los brazos y cierra la pierna y la velocidad de giro aumenta. Bueno, eso es por una cosa que le llamamos conservación del momento angular. Entonces, si le aumentamos la distancia de los brazos, le hace de los mares por las mareas, bueno, pues va a haber una disminución de la velocidad de rotación. Entonces, algunos se conocen bien, ese se conoce bien, se conocen yo creo como 100, digamos de eso, pero hay otros que son aleatorios, Por ejemplo, hubo un enorme temblor hará, no sé, como 10, 12 años, algo así, en Chile, uno de 9 de Richter, en donde la placa del Pacífico, las placas marinas son mucho más densas que las continentales, se metió debajo de la placa de Sudamérica, y pues eso equivale a haber cerrado un poquito los brazos. Y entonces el día se hizo más corto, un poquito más corto. Bueno, ¿quién puede predecir los terremotos? ¿Sí? Entonces, hay un montón de variaciones que no se conocen. ¿Sí? Si la Tierra giró un poco más o giró un poco menos, lo que va a pasar es que la franja en donde se ve el eclipse total o donde se ve el eclipse anular va a estar corrida, se va a mover, los dos lados se van a mover. Entonces, por eso tengo que medir los dos. No puedo medir solo uno, necesito medir los dos. Y pues esto dejaba, pues, no funcionó. ¿Sí? Entonces, pues, había estimaciones de diámetro contradictorias, los que metieron desorden fueron Eddy y Bornasian, ¿sí? Y pues había polémica sobre todo entre dos revistas, Science, que es americana, y Nature, que es europea, ¿no? Y ya saben, el pique de americanos y europeos. Entonces, vino el eclipse del 30 de mayo de 1984, que pasaba por México. ¿Qué pasó para ese eclipse? Bueno, pues algo que funcionó muy bien. Y es que se formó un comité nacional para la observación del eclipse. Por cierto, que por ahí hubo una cosa muy cómica, porque ya saben, algún jefezote que salió en la televisión, pues no entendía bien estas cosas, y dijo, hemos organizado un eclipse. No, señor, el eclipse no lo puede usted organizar, ¿sí? Ni por decreto, ni constitucional, ni como quiera, ¿no? Lo que organizamos es la observación, ¿sí? Y ahí, pues hubo gente que le entró con muchas ganas. Estaba el CONACYT, fuertemente, estaba la UNAM, Instituto de Astronomía, estaba el POLI, había una asociación, bueno, hay una asociación de planetarios, de ahí hubo 2 planetarios que participaron muy bien, que fue el Luis Enrique Erro del POLI y el del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, la Sociedad Astronómica de México, donde estaba yo, y otras asociaciones. Bueno, entre los que están aquí nombrados, yo creo que hicimos como el 90% de la chamba, ¿sí?
y tuvimos un gran apoyo, enorme apoyo, ¿sí? La ciencia era algo que se consideraba importante. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, pues el primer objetivo era promover el gusto por la ciencia, era aprovechar un fenómeno bonito, vistoso, etcétera, para que hubiera más interesados en ciencia, ¿sí? Luego, otro era educar a la población, sobre todo para eliminar un montón de supersticiones que hay, ¿no? Chorros de supersticiones, ¿sí? Y en particular, este comité solicitó propuestas para los estudiantes. O sea, ¿qué podemos organizarle a los estudiantes para que sea una promoción del gusto por la ciencia? Y entonces, en ese marco, yo hice una propuesta. Habiendo leído lo de Java, dije, bueno, vamos nosotros a medir el diámetro del Sol en este eclipse. El de Java fue total, este era anular, pero de todas maneras se puede medir, ¿sí? ¿Y qué les digo yo a ustedes? Cualquier persona con experiencia en algún eclipse y en observación, pues le parece obvio que es una medición que no va a funcionar. A mí me parecía bien obvio que esto que hicieron en Java, pues y además nada más un lado, ¿no? Pero lo que queríamos era promover la ciencia. Y entonces la idea era no solo hacer la medición, sino poder calcular el margen de error. El margen de error. Y para poder calcular el margen de error necesitábamos una gran redundancia en las observaciones, ¿sí? 8 observaciones, como que no dan para eso, ¿sí? Ahí el CONACYT se portó súper, ¿sí? El doctor Jaime Thatcher del CONACYT nos conectó con la Secretaría de Educación a un muy buen nivel, con el director general de Educación Secundaria Técnica, el ingeniero Esaú Hernández, que se portó súper. Y también hubo para esto un buen apoyo de la Sociedad Astronómica de México y de la UNAM, del Instituto de Astronomía, a través de mi buen amigo Pepe de Lerrán, que por desgracia falleció el año pasado, fue una tristeza. Y entonces, lo que conseguimos con el ingeniero Hernández fue 50 secundarias técnicas que participaran en esta medición, ¿sí? Con maestros y con alumnos en la trayectoria, ¿sí? 50 secundarias técnicas. Esto era especialmente importante porque siendo un eclipse el 30 de mayo, pues la probabilidad de mal tiempo era bien grande, ¿no? Era bien grande. Pero bueno, 50 son muchas, ¿no? Son muchas. Okay. Aquí tenemos cómo era el eclipse. Aquí está en una escala que no se ve muy bien, pero esta misma imagen la partí en cachos y aquí está la parte de arriba. Entonces está que esto fue el 30 de mayo de 84. Aquí habla de las horas de la conjunción central, la magnitud y la posición de la luna y del sol, el máximo del eclipse, los diámetros con los que se calculó, ¿sí? O semidiámetros, lo que se usa, que son semidiámetros. Oye, ¿por qué no le dicen radio? Pues no sé, es una excentricidad, ¿sí? Es una excentricidad, es el semidiámetro. Y a ver. Sí, aquí están otros datos más. En el punto máximo, que era por ahí en Centroamérica, el eclipse iba a durar muy poquito, 11.4 segundos. Y la trayectoria pues era bastante angosta, 7.2 kilómetros. 7.2 kilómetros. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer un chorro de cálculos, un chorrísimo de cálculos para esto. Y ¿cómo lo hicimos? Bueno, la SEP seleccionó un grupo de profesores de ciencias, de los mejores que tenían en todas las escuelas secundarias técnicas, en un grupo eran como 10, y a esos 10 yo los entrené. ¿Cómo los entrené? Me hice una simulación del eclipse mediante transparencias, secuencias de transparencias, en donde en unas quedaba el anillo tantitito abierto de un lado, del otro lado, en otros estaba cerrado, ¿sí?
Y entonces, bueno, pues les pasaba yo las transparencias así rápidamente y pues tenían que decir si cerró o no cerró, ¿no? Y bueno, pues después de una serie de pasadas, ya les salía bien, ¿no? Y luego se fueron ellos a las 50 secundarias técnicas a entrenar a los profesores de ciencias y a los estudiantes de esas secundarias. ¿Sí? Y con eso, bueno, teníamos los datos del Observatorio Naval del perfil de la Luna, sabíamos qué montañas iban a interrumpir el anillo y todo exactamente. Y con eso ya podíamos calcular el ancho de la franja. Bien. Luego, agarramos unos mapas de INEGI, de los buenos, de buena escala, y encontramos ahí un montón de carreteras que cruzaban los límites pronosticados del eclipse. Y en cada una de esas necesitábamos un punto que fuera claramente identificado. Por ejemplo, el cruce de una vía de ferrocarril o el entronque de otra carretera, para poder medir la posición de los observadores sobre la carretera a partir de ese punto. Y queríamos una estación de observación cada 30 metros. Para eso, pues lo que hicieron fue, en las secundarias técnicas, hacer un alambre exactamente de 30 metros para poder medir, ¿no? Y poder poner a las estaciones de observación realmente donde tenían que ser. ¿Sí? Montamos más de 1,400 estaciones de observación, 1,400 contra 8 de los gringos, o como 12 o 15 de los de Java, ¿no? 1,400 estaciones. En cada estación había 3 estudiantes y un profesor. Movimos 5,400 personas, más de 5,400 personas. El apoyo de la SEP, el empuje por la ciencia fue enorme, enorme. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿hubo mal tiempo? Pues sí, obvio, 30 de mayo pues iba a haber mal tiempo, ¿no? Entonces, solo de las 1,400, solo 474 reportaron. De esos reportes, tuve que eliminar 98 porque tenían algún tipo de error o de plano no se entendía la letra o no llenaron los cuadritos que tenían que llenar. ¿Sí? Y nos quedaron entonces 376 reportes válidos. Bueno, ya es un número bastante decente, ¿no? De estos, había 118 en donde habían usado básicamente binoculares. Había por ahí un par de telescopios, ¿no? Y telescopios además chiquitos, ¿no? Y sin óptica, 258. Bueno, sin óptica pues eran los que correspondían a lo de Java, ¿no? Entonces, en el norte tuvimos más estaciones de observación que en el sur. En el norte tuvimos 211 y en el sur 165. ¿Sí? Tuvimos más en el norte que en el sur. Bien. Ahora, aquí tenemos un sumario, ¿no? En el norte hubo 104 estaciones que dijeron que vieron que se cerró el anillo. 84 que dijeron que no se cerró. 23 que no sabían. En el sur hubo 141 cerrados, 8 que reportaron abierto, 16 que no sabían. Ya aquí pues ya vamos teniendo buenos datos, ¿no? Ya esto va marchando, ¿sí? Luego, aquí tenemos cómo estaban repartidos con respecto a la orilla, al límite. Y esto es para los del norte. Entonces, que estuvieran muy metidos, más de 500 metros, había 25 que reportaron el anillo cerrado y 11 abierto. Perdón. Ok, y 11 abierto. Ojo, estaban metidos medio kilómetro. Y hubo gente que reportó abierto. Ay, cuidado, ¿no? Esos datos como que muy confiables no son. ¿Eh? Y luego, los que estaban entre la línea y 500 metros adentro, entre la línea, 500 metros afuera, y los que estaban más de 500 metros afuera.
Y lo que observamos es que en todos los casos hubo unos que reportaron cerrado y otros que reportaron abierto. Y pues evidentemente eso hubo reportes ahí que estaban mal, ¿no? Eso no podía ser. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo puedo saber por dónde pasó la línea? Bueno, tengo muchas estaciones de observación. Ojo, no están en una sola línea. Había unas de esta línea y otras de una línea que estaba ahí 30 o 40 kilómetros después y luego otros de otra. Y unas líneas estaban un poco más metidas en la trayectoria, otras un poco más afuera. ¿Sí? Pero tenía yo pues bastantes datos, ¿no? Ok. Entonces, ¿la idea cuál era? Imaginarme una línea, ¿sí? Decir, bueno, si fue la calculada, ¿cuántos de estos observadores debían de haber reportado cerrado y cuántos abierto? Bueno, ¿cuántos reportaron? Y entonces eso me permite hacer pruebas estadísticas, pruebas de hipótesis para ver si hay diferencias significativas. Entre los 4 grupos que vimos en la lámina anterior, sí había diferencias significativas. Entonces, acá el chiste era poner una línea e irla moviendo para un lado y para el otro hasta que las pruebas de hipótesis me reportaran la máxima diferencia posible. Y eso es en donde estadísticamente debía de haber pasado la ley. Desde luego, tiene incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque hay observaciones que seguro están mal, ¿no? O sea, según nos dicen, en la misma línea este dice cerrado, el que sigue dice abierto, y luego hay otros 2 que dicen cerrado y luego otro que dice abierto. Digo, evidentemente ahí hay algunos datos que están equivocados, ¿no? Bueno, aquí están, aquí están los resultados del límite norte con una distancia de 800 metros con respecto a la línea. ¿Sí? Quedó un número cerrado. Yo no lo esperaba cerrado, pero quedó así. Y esto es lo que pasó en el sur. ¿Sí? En el sur hubo muchos que reportaron cerrado, muchos, que con la emoción dijeron, sí, se vio, sí, se vio, sí, se cerró el anillo, sí, se vio. Y pues claro, es que el que haya un eclipse, a la hora del mero eclipse, está uno viendo, todo el mundo grita, todo el mundo se pone feliz y demás cosas, pues es obvio que pues, se van a reportar cosas que no son, ¿no? Entonces, en el lado sur encontramos una distancia de 460 metros. Ok, bien. Esto lo pudimos hacer por la redundancia. Sin esa enorme redundancia, esto no se puede hacer. Y aún así, este número, el 460 y el 800, tienen incertidumbre. O sea, que hayan dado máximo ahí las pruebas estadísticas no quiere decir que ahí realmente estuviera la línea. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, había un corrimiento tanto del norte como del sur, nada más que no eran iguales. ¿Sí? Y estimamos una franja 340 metros más angosta que la calculada. Esto nos daría una diferencia del 0.01%, en realidad desde menos 0.02 hasta más 0.001 con respecto al valor estándar. Pocas palabras, el valor estándar, a mí me dicen, ¿está bien el valor estándar? Pues sí, yo aquí no tengo evidencia para decir que no está bien, ninguna. ¿Sí? Si consideráramos nada más una línea, aún en las mejores líneas, el error era 5 o 10 veces más grande, con una sola línea. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, estos resultados son compatibles con la teoría que dice que prácticamente no debe de haber variación en el diámetro solar en la escala de la vida humana. Así que podemos dormir tranquilos. No se está contrayendo el sol. La teoría está bien. Eddy y Bornasian hicieron un estudio pues, que no resultó bien. Ahora, aquí el objetivo, bueno, el objetivo de decir si estaba bien o no bien, lo dejaba y eso, ese era un objetivo. Pero el objetivo más importante no era ese.
el objetivo más importante era el educativo. Ese era el de a de veras crítico, ¿sí? Y a los estudiantes les dijimos, oye, primero me dices si el anillo se cerró o no se cerró, y bueno, ya se les pasaron transparencias y todo, se les hicieron simulaciones para que vieran qué podían esperar, pero también se les pidió observar lo que pasaba con plantas y con animales, ¿sí? Y educativamente fue un exitazazazazo. Los reportes de todos los profesores que dirigieron eso eran de entusiasmo. Bueno, después de todo este lío, uno de los profesores de los que yo entrené, de los que luego fueron a entrenar a otros, organizó una comida en su casa a nivel personal, de tan entusiasmado que estaba él y los otros que entrené yo también, y fuimos a comer, muy sabroso y todo, gran chorcha, ¿sí? Ellos estaban felices por el resultado, y eso era a nivel personal, no era presunción de la SEP de que decir, es que nosotros somos muy picudos, no, eran los profesores que de su propio bolsillo además hicieron esto, ¿no? Y bueno, pues visto esto, pues las otras observaciones, principalmente la de Java, pues no les hagan caso, ¿no? O sea, usar un eclipse para a ojo, medir el diámetro del Sol no es una buena metodología. Si ponemos telescopios, aunque sean chiquitos, y los filmamos y analizamos cuadro por cuadro y tenemos bien las coordenadas de cada lugar, eso es otra cosa. Ahí sí se pueden hacer más cosas. Y Dunham ha estado haciendo eso en una serie de eclipses. Y su conclusión también es, miren, tranquilos, el Sol está bien. ¿Sí? Sale. Bueno, este es el eclipse que nos toca en octubre. Vemos que entra por Canadá, pasa por Estados Unidos, pasa por la península de Yucatán, luego agarra un cacho de Centroamérica y Sudamérica. A nosotros, obviamente, lo que nos interesa es lo que pasa en México, ¿sí? Bueno, va a ser el día 14 de octubre. Luego les vamos a estar dando más detalles, y va a ser un eclipse con una magnitud bastante abajo de 1, es decir, la luna está lejos relativamente, entonces el gordo del anillo va a ser más que lo que ocurrió en el 84, ¿sí? Aquí tenemos el pedazo donde está México, vemos que entra por ahí por la península de Yucatán. Bueno, la ciudad que queda así súper bien es Campeche. Campeche está muy cerca de la mitad de la línea esta. Y aquí tenemos otros datos. La duración en el punto máximo va a ser de 5 minutos 17 segundos. Va a ser un poquitito más chica ahí en Campeche. Va a tener una buena altitud, buen azimut, va a verse hacia el sur. La trayectoria es bastante ancha, ¿sí? Son 187.4 kilómetros contra los 8 kilómetros que tuvimos en el 84, ¿no? Esta es una trayectoria más ancha, y bueno, pues hay más chances de repartirse, ¿no? En fin, este es el eclipse del 84, igual después aquí el Centro Clavius les dará mucha más información, sobre todo información de cómo observarlo para no acabar como Galileo. ¿Sí? Eso es bien importante. No es difícil, ¿eh? Yo he usado muchas veces filtros de estos que se usan para soldadura eléctrica del número 14, perfectos. ¿Sí? No hay ninguna bronca con eso, pero hay otros métodos, ¿no? Y hay también los filtros así, los Bagger, y luego otros de más lujo, ¿sí? En fin, pues esto es todo. Yo espero que les haya parecido algo interesante, y pues esperaremos la próxima semana la siguiente plática, ¿no?